A veces pensamos que todo lo hacemos bien, pero siempre hay algo en lo que nos equivocamos. Por ejemplo, si primero centras a tu objetivo y luego apuntas, lo estás haciendo mal. O si usas el purificador normal y no la legendaria, también lo haces mal. Te invito a que veas el video completo si quieres saber la razón, pues hoy te traigo 6 cosas que no debes hacer en Call of Duty Mobile. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos con otro video más de la serie Cosas que hacemos mal y errores que cometemos. Si no has visto los demás videos, te los dejo en la descripción. Pero antes me gustaría agradecer a Gilsi Olmos y a Alejandro López por volver a hacerse miembros del canal. Y por supuesto, a los demás miembros por estar apoyando mi contenido. En verdad, muchas gracias. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Número 1. Centrar la mira y apuntar. Si eres de las personas que cuando ve al enemigo rápidamente giras tu puntero hacia él y luego apuntas, lo estás haciendo mal, ya que en lo que tardas enfocando tu objetivo y luego apuntando, pues pierdes bastante tiempo. Tampoco digo que abras la mira y lo busques con la mira abierta porque tardarás más. Lo ideal es hacer ambas cosas a la vez, vas apuntando y vas enfocando, pero para eso tienes que irte a configuración y tener en selector de sensibilidad cambiar poco a poco al usar la mira. Claramente al hacer eso no perderás ni un segundo a la hora de enfrentarte. Fíjate en este ejemplo. Mi enemigo viene de frente, rápidamente lo enfoco sin apuntar, quiero apuntar pero cuando veo a mi enemigo se da la vuelta. ¿Qué pasa? Si yo no hago este tipo de apuntado, este tipo de cambio de sensibilidad, claramente no voy a poder matarlo. En pocas palabras, podrás con enemigos de frente y también con los que no están en tu mira. Número 2. Usar el purificador normal. Esto te va a dejar impresionado, pero es una realidad. Aquí tengo a mi enemigo a 12 metros de distancia, tal cual como estás viendo. Saco el purificador legendario, le disparo y lo mato sin ningún tipo de problema. Pero ahora mi enemigo está a 11 metros, es decir, 1 metro menos, y el purificador normal, como te das cuenta, no es capaz de alcanzarlo. ¿Qué pasó ahí? Muy sencillo, y es que el purificador legendario cuenta con 12 metros de alcance, mientras que el purificador normal solamente cuenta con 10 metros, lo que quiere decir es que hay 2 metros de diferencia y por ello es que con el purificador legendario matarás más rápido. Me gustaría que te suscribas ahora mismo al canal y que dejes un buen me gusta si es que no sabías esto. Lo único a lo que no me quejo es que el arma legendaria fue gratis, imagínate que fuera de paga, obviamente la cosa cambiaría. Número 3. Ocultarte en vehículos. ¿A cuántos no nos ha pasado? Llegamos bien fresco al punto, ponemos el trofeo a escondernos detrás de esos carros, a esperar a los enemigos, pero lo estás haciendo mal, ya que si cualquier enemigo lanza algún lanzador, alguna granada, pues obviamente el trofeo intentará detener ese lanzador y al hacerlo este va a explotar. La explosión hará que los carros también exploten y por supuesto tú te vas a morir. Aunque de por sí está muy mal ya de una esconderte atrás de un carro. Pongas o no pongas trophy, sabemos que si el carro explota también te vas a morir. Ten mucho cuidado con eso, aunque si lo prefieres también puedes usarlo contra tus enemigos. Si llegaron primero al punto los explotas y ahí está. Si tú llegaste primero rómpelos y ahora sí ponte el trophy. Ahora sí ya sabes, no te vuelvas a meter atrás de los carros pensando que te van a salvar. Número 4. Esconderte en las paredes. Si estar atrás de un carro es peligroso, estar detrás de una pared bastante expuesta también es muy peligroso. Y es que es muy normal, la gente viene, toma el punto y se esconde rápidamente, pero con paredes que están hacia el exterior. Eso hace que el enemigo dispare a la pared y obviamente si lleva balas blindadas o asaltos, etc., pues te va a reventar. Lo ideal es colocarte en paredes que no den hacia afuera, o en su defecto, paredes que sean de ladrillo o donde no pasan las balas. En este caso aquí tenemos bastante protección. Tener más de una pared al exterior también te puede ayudar, ya que tu enemigo puede disparar y no te va a encontrar. Cabe destacar que si te encuentra y esas paredes son traspasables, pues sí te va a matar. Por ejemplo aquí, tenemos una pared bastante gruesa y otra chiquita, aún así el enemigo te dispara y te puede matar, pero es casi improbable que un enemigo te dispare en esa situación a menos que se sepa los spots, ya que al saber que hay 2 paredes o más, pues no tiene tanto caso. Número 5. Subir el campo de visión.
Dime tú qué ves en esta imagen. Seguramente dirás no veo absolutamente nada y si lo viste, pues déjame decirte que tienes buena visión porque efectivamente mi enemigo está justamente aquí al frente. Sin embargo, yo tengo el alcance al máximo y no se ve. Si yo bajo el campo de visión, lo que tengo al frente lo veré con mucha más claridad. Estas medidas deberías de tener. Si tu móvil es de 5.5 a 5.8, bájalo al máximo. Si te mide 6 a 6.5, déjalo por ahí entre 80 y 90. Solo si tienes iPad, PC o tablet, te recomiendo subir al máximo. Aunque son medidas para mejorar tu visión en tu dispositivo, claramente si no te acomodas puedes ir moviéndole hasta que sientas que ahí es, que si ves a tus enemigos tanto de frente como a los lados. Porque con el alcance de visión bajo, obviamente ves más de frente, pero a los lados casi no ves, y con el alcance de visión alto ves a los lados, pero de frente casi no, se ve más chiquito. Y recordemos que hacia los lados podemos escuchar mejor a los enemigos, pero de frente a veces no los vemos y nos terminan matando. Número 6. Mirar el puntero. El puntero es el puntito que tienes en medio de tu pantalla que te indica como tal el centro. Cuando ese puntito se centra en tu objetivo, es ahí donde vas a pegar. Si eres de los que espera que el puntito se ponga en tu objetivo, lo estás haciendo mal, ya que es pérdida innecesaria de tiempo. Lo que debes de hacer es memorizarte el centro de tu pantalla y siempre ver a tus enemigos que queden justamente en el centro, sin ver ningún puntito. Si logras esto, podrás hacer quickscope, noscope, dryscope, pero si dependes del puntito, estará difícil que domines estas técnicas. Ya casi me voy, pero no sin antes dejarte un tip extra, y es la motivación. ¿No te ha pasado que entras al juego y por más que quieras rifártela simplemente no das la talla, como que algo no anda bien en ti? Pues déjame decirte que eso tiene explicación. Eso pasa porque la mayoría de veces no estás jugando como tal con ganas, simplemente entras o porque te estás acostumbrando a jugar a tal hora, pero realmente no estás motivado. Obviamente no es en todos los casos, pero sí en la mayoría. En mi caso me ha pasado. Entro al juego bien fresco, de pronto pues como que no pego una, pues es muy sencillo, me retiro y cuando tengo ganas de entrar entro y ahora sí. No sé si me entiendes, jugar por obligación y por costumbre no deja nada bueno y seguramente te verás como un completo manco. Y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Les dejo más videos como este en la parte de la descripción. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario por su pollo que llegué hasta el final, le daré un corazón. Y sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima.